Buenos días, niños. Dios les bendiga en esta bella mañana. Les saluda la profesora Carla Ramón de la Escuela Bilingüe Adventista Utila. Hoy estaremos hablando sobre un hermoso tema y es necesario que le pongamos mucha atención. Antes de comenzar con la clase de Biblia en esta mañana, vamos a orar. Dios y Padre, que moras en los cielos, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por permitirnos ver un día más de vida. Gracias por todas las bendiciones, por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos. Gracias por mantenernos con buena salud en medio de esta pandemia. Te pedimos que puedas continuar estando a nuestro lado y que podamos aprender a confiar en ti todos los días. Hoy hablaremos sobre un tema muy lindo. Te pido, Señor, que yo pueda seguir confiando en tus maravillas. Quédate conmigo y perdone mis pecados, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en nuestra clase de Biblia hablaremos sobre un tema muy bonito. Una visita inesperada. El objetivo es comprender o que podamos comprender que sirven a Dios cuando compartan su hogar con los demás. El versículo de esta mañana se encuentra en Hebreos 13:2 y nos dice, no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. El texto nos invita a ser amables, a ser bondadoso, misericordiosos y amables con todos los que llegan a nuestra casa, porque a veces podemos llegar a hospedar ángeles sin saberlo. En esta clase de Biblia estaremos hablando sobre dos buenos personajes. Número 1, un hombre llamado Gedeón y un ángel. Gedeón era un hombre de la tribu de Manasés. Era el hijo menor de la familia de su padre. Pero el pueblo de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y comenzaron a adorar a los dioses de los amorreos. Se olvidaron de Dios y comenzaron a adorar ídolos. Entonces la ira del Señor vino sobre ellos. Y el pueblo de Israel había estado siendo molestado y oprimido por el pueblo de los madianitas, los amalecitas y los orientales. Los madianitas habían oprimido al pueblo por más de 6 años. Entonces, ellos ya no aguantaban más. Los madianitas le quitaban todas las cosechas, incluso hasta los ganados, los animales que tenían, y dejaba al pueblo de Israel sin comer. Así que el pueblo se fue empobreciendo.
Un día, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dijo, voy a esconder el trigo para poder tener un poco de alimento. Mientras Gedeón sacudía el trigo para tratar de esconder para poder tener un poco de alimento, un ángel lo visitó y el ángel le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Esas fueron las palabras del ángel a Gedeón. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces Gedeón respondió, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha permitido que esto nos pase a nosotros? ¿No fue el Señor que sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud? ¿Por qué ahora Él ha hecho esto? Entonces el ángel le explicó a Gedeón de que como el pueblo había abandonado a Dios por adorar a los ídolos, a los Baales, entonces Dios los había castigado. Pero, Dios le dijo, el ángel le dijo a Gedeón de que el Señor iba a salvar a Israel por medio de él. Y Gedeón dijo, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y el Señor, el ángel le dijo con certeza, yo estaré contigo y vencerás a los madianitas. Solo tú lo vencerás. Y Gedeón le respondió, si he hallado gracia ante el Señor, te ruego que me des una señal que estás hablando conmigo. Entonces Gedeón le dijo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levaduras de una efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Y efectivamente el ángel estaba allí esperando a Gedeón para que regresara. Es que Gedeón confiaba en Dios, pero él a veces pedía pruebas. Y le dijo al ángel, si tú eres de verdad y estás hablando conmigo, te ruego que te quedes aquí hasta que yo vuelva. Entonces, el ángel se quedó y esperó, y trajo Gedeón la ofrenda, lo ofreció, y el ángel le dijo qué hacer con la ofrenda. Y después de eso, le dijo que construyera un altar, y Gedeón lo hizo exactamente así. Luego, el ángel también le dijo de que había que destruir los baales que estaban en medio del pueblo, ahí en la casa de alrededor de su padre. Y Gedeón tenía un poco de miedo hacerlo de día, así es que él llevó a 10 hombres con él y lo hizo de noche. Destruyó a los baales, o sea, los ídolos. Y un poste idólatra que tenían ahí lo destruyó Gedeón también. Al día siguiente, cuando se levantaron todos, vieron que estaba derribado los baales y el poste idólatra. Entonces todos preguntaron, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y alguien dijo que fue Gedeón. Entonces, em, Gedeón estaba demostrando que estaba con él. Dios le había dicho a Gedeón de que él le iba a dar la victoria
contra el pueblo de los madianitas. Así es que los madianitas se juntaron todos y salieron al encuentro de Gedeón. Pero Gedeón no era que dudaba, sino que también quería una señal de que Dios estaba con él. Así que antes de salir, Gedeón le dijo, Señor, si has de salvar a Israel por mi mano, como me lo has dicho, yo voy a poner un vellón de lana en la era. Entonces Gedeón pidió una prueba. Oiga bien, le dijo, Señor, si tú vas a ayudarme a vencer a los madianitas, mándame un señal. Entonces Gedeón le dijo que él iba a poner un vellón de lana y si ese vellón lo cubría el rocío y el suelo quedaba seco, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Entonces el día siguiente aconteció que cuando Gedeón se levantó muy de mañana, fue a buscar el vellón y lo exprimió y sacó de él rocío, o sea, un tazón lleno de agua. El suelo estaba seco, pero el vellón de lana estaba mojado. Entonces, luego Gedeón le volvió a decir, Señor, no te enojes conmigo, pero te pido otra señal. Entonces, no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez. Solamente probaré otra vez, le dijo, con el vellón. Te ruego que el vellón quede seco y la tierra queda mojada con el rocío. Y cuando Gedeón regresó el día siguiente, el vellón estaba seco, pero la tierra estaba mojada con el rocío. Entonces Gedeón comprendió que Dios lo iba a ayudar a ganar la victoria con el pueblo de los madianitas. Así que Gedeón no dudó de la palabra de Dios porque él le pidió 2 veces la prueba del vellón y Dios se lo contestó con exactitud y de la misma manera que él se lo había pedido. Tu actividad para el día de hoy es contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué el pueblo de Dios estaba siendo invadido por los madianitas? ¿Qué les quitaban los madianitas al pueblo de Dios? ¿Quién visitó a Gedeón? ¿De qué tribu era Gedeón? ¿Qué le pidió Gedeón a Dios antes de ir a la guerra contra los madianitas? ¿Qué lección extraemos de esta historia? Bueno, mi querido niño, hay muchas cosas que podemos extraer, pero sobre todo que tenemos que comprender de que Dios está a nuestro lado y que Él siempre peleará las batallas por nosotros. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.